¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, Angelo, esta conversación está como enmarcada en una serie como de entrevistas que se han venido realizando en otros medios, a partir como de para muchos de los que vivimos por fuera de la localidad de Ciudad Bolívar, como la aparición repentina de una iniciativa denominada Museo de la Ciudad Autoconstruida. Esto a raíz de una visita que recibió esta institución por parte del artista Doris Salcedo y como la serie de reacciones que acompañaron como la presencia de este personaje en este espacio. Entonces, pues para iniciar y como para tratar de enmarcar este diálogo, yo quisiera inicialmente, Angelo, que me orientara respecto a el organigrama que tiene el Museo de la Ciudad Autoconstruida, porque, digamos, entre algunas de las personas que se han entrevistado, hay personas con las que no me queda clara su vinculación con este escenario, como por ejemplo Luis Carlos Banjarres, quien es gerente del Museo de Bogotá. Entonces, si quiere, empezamos por ahí, como este museo, cómo está organizado, y ya a partir de allí pasar a hablar de pronto como de qué función cumple su merced allí, o como parte de qué colectivo trabaja en este espacio, y ya después continuamos, ¿vale? Listo, listo. Bueno, el Museo de la Ciudad Autoconstruida es una propuesta institucional, eso sí está enmarcado, y hace parte del Museo de Bogotá, como una de las sedes del Museo de Bogotá, o parte desde la idea del Museo de Bogotá, que está en el centro, que tiene sus dos sedes. Ujú. Esta es una tercera sede, pero que responde a otras dinámicas, no son las dinámicas del Museo del Centro, que es una modalidad de hablar del centro, de cómo nació Bogotá desde allí y cómo su afluencia ha crecido. Entonces, digamos que la connotación del Museo de Bogotá y el Museo de la Ciudad Autoconstruida tienen una misma, se manejan desde una misma directriz, pero el Museo de la Ciudad Autoconstruida corresponde al contexto local, tanto de Ciudad Bolívar como de la periferia del sur de la ciudad o el borde sur de la localidad, de las localidades del sur. Ujú. Entonces, digamos que sí, Luis Carlos Manjarres es el gerente del Museo de Bogotá y es el que maneja, digamos, todo lo que tiene que ver con el Museo de Bogotá y el Museo de la Ciudad Autoconstruida, que son parte de un mismo paquete Ujú. que hacen parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Y en este caso, pues yo estoy contratado en el área de museografía. Yo soy el museógrafo del Museo de la Ciudad Autoconstruida, hago parte del equipo de museografía del lugar. Y pues todos los que trabajamos en el Museo de la Ciudad Autoconstruida somos personas que habitamos o trabajamos en la localidad de Ciudad Bolívar. Entonces, en este caso yo soy artista plástico, me gusta la realización audiovisual y el tema de la fotografía y hago parte de la organización Movimiento de Fotógrafos, que pues llevamos más de 11 años trabajando en la localidad y pues digamos que hicimos la entrevista y todo el filtro que se hizo para que los que estamos allí trabajando pudiéramos estar en este momento. O sea, no es como una convocatoria de dos, sino que fue una convocatoria bastante grande, más de 80, 90 personas, según lo que me acuerdo, de los cuales quedamos seleccionadas 8 personas para trabajar en este espacio, que tuviéramos como la coherencia con el mismo espacio y que conociéramos como el contexto de la localidad para poder estar allí en este espacio del Museo de la Ciudad que construye. Ok, Angelo, entonces en ese sentido ahí ya se están marcando como varias líneas, ¿no? Por un lado, esta entidad opera acompañada de una entidad central, sin embargo tiene una actuación que podría denominarse de cierta forma autónoma, y la gran población que trabaja allí también habita el sector donde el museo opera. Ahí, de hecho, digamos, quisiera lanzar una pregunta relacionada con la manera en que estos pobladores que también trabajan en el museo se desenvuelven dentro de la institución. Es decir, es una lógica que de hecho habría que destacar como bastante disímil respecto a la de otros museos, en el caso bogotano, donde básicamente los museos se ubican pegados a los cerros, las personas que trabajan allí llegan desde otras localidades, generalmente desde Usaquén o Chapinero, incluso a veces desde la Candelaria, y cohabitan en ese espacio tratando de generar una programación, una serie de planteamientos no necesariamente vinculados con lo local, sino apuntando más hacia la ciudad e incluso lo internacional. En ese sentido, quisiera preguntarle a su merced cómo opera ese modelo, es decir, están en Ciudad Bolívar, pero cómo generan, cómo proyectan su labor, cómo generan actividades, y esas actividades cómo buscan, ustedes siendo habitantes de este mismo sector, cómo buscan que se reflejen o redunden en beneficio de los habitantes de la localidad.
Listo, la mayoría de programación, digamos, educativa, hace parte del equipo educativo que, digamos, estamos divididos también por unas áreas, ¿no? Yo soy de museografía, soy el encargado como el cuidar el espacio, mantener el espacio, apoyar en las exposiciones temporales que se hacen allí, y el otro equipo, que es el de educativa, que es el que se encarga de las proyecciones pedagógicas, los talleres, los encuentros. Entonces, digamos que se planean los talleres de acuerdo a unas lógicas que hay. Digamos, también viene lo contractual y viene como en las temáticas que maneja cada uno de los artistas o de los talleristas o los que hacemos parte del equipo, como que responde a esas dinámicas también. Si tú eres de la comunidad, conoces un poco el contexto de la comunidad afro, pues lo más lógico es que trabajes con esa comunidad porque tienes el acercamiento y es más fácil como llevar una actividad desde ese punto. Entonces, están los compañeros que hacen parte de la mesa indígena, entonces, bueno, es más fácil que ellos trabajen con la comunidad indígena y así sucesivamente como para que no se sienta como desligado de algo que yo hago, pero un taller que yo hago, pero no tiene repercusión realmente en una población específica. Digamos que así opera muchas de las actividades que se hacen, los niños, los jóvenes, las comunidades afro, comunidades en condición de discapacidad, sí, como que digamos que estamos divididos por también apostándole o respondiendo a estas dinámicas de los grupos diferenciales, ¿sí? Que habitan la localidad, porque digamos que nosotros como en Ciudad Bolívar entendemos que no somos homogéneos y todos somos iguales o todos respondemos que todos somos violentos, que todos somos afro, ni todos somos comunidad desplazada, sino que tenemos una vertiente tan grande que asimismo el museo va operando de acuerdo a esas dinámicas que se van dando. Entonces, los mediadores, que son los encargados de estas áreas, van buscando las poblaciones, proponen las metodologías, se hace una revisión previa de esas metodologías desde el Museo de Bogotá y se van implementando. Entonces, digamos que las propuestas nacen del museo como tal o de las personas que trabajamos en el museo y se van dialogando con la gerencia y con educativa, que es quien maneja el tema educativo. Y en el aspecto yo propongo desde el año pasado junto con el equipo de museografía, el museo ya tiene una exposición permanente, que es la que está en este momento exhibida, pero la gente está exigiendo espacios alternativos de exposición o que ellos quieren exponer en este espacio. Entonces creo que ahí es donde se abre la brecha de decir, bueno, entonces la gente quiere exponer en el museo, hagamos como un pequeño protocolo, o lo hice como, diseñé como un pequeño formulario para que las personas pudieran llenarlo muy fácilmente. Diga, yo tengo esta exposición, quiero exhibirla en el museo, yo les hago el acompañamiento técnico, y así es como llega esta exposición que estaba el día que hoy Salcedo llegó, que era una exposición que habla sobre estos artistas que eran SFARC o que estaban allí, y tiene una propuesta de mostrar eso que hicieron en medio o esa recopilación de elementos que habían hecho eh, en medio de la guerra y después en el posconflicto, ¿sí? Ya cuando firmaron el acuerdo de paz, entonces hicieron como esa recolección de elementos y querían exponerlo en algún espacio. Entonces ahí se les abrió el espacio como desde esa metodología que propusimos de las exposiciones temporales en el MSA, y en ese pues Doris se enteró que existía esta exposición allá y pues quiso ir a verla, que es lo que proponían no tanto como alguien propone sobre ellos, sino ellos mismos se proponen a ellos mismos. Hola, mi nombre es André Timenjura, soy el coordinador del Museo de Ciudad Autoconstruida. Desde el Museo de Ciudad Autoconstruida queremos invitarlos para que participen de las becas de programación que tienen este año el IFC, en el cual tiene 2 estímulos de cada uno por 17 millones de pesos. Invitamos a todas las organizaciones de base, tanto artísticas, culturales, comunitarias y sociales, para que se acerquen, ingresen a la página del IFC, miren cómo está desarrollada la convocatoria y puedan mirar toda la información para que puedan participar. No se lo pierdan, están cordialmente invitados. Recuerden que estas becas se vienen realizando desde el 2021, en el cual pues, se ha logrado fortalecer las diferentes organizaciones sociales que están en el territorio. Los esperamos. Ok, Angelo, ahí entonces, pues por un lado destacar el hecho de que pues el museo está ubicado en una localidad sociológicamente bastante sofisticada, ¿no? No hay como una homogeneidad étnica o ideológica o religiosa que caracterice a estos pobladores, sino que hay múltiples universos que coinciden allí. En ese sentido, la sofisticación entonces
también me parece, ya su merced lo estaba mencionando, seguramente abundaremos en esto después, esta heterogeneidad les lleva a dialogar con diferentes comunidades y de hecho a integrar de manera como enriquecida los frutos de esa reflexión para trabajar con esa comunidad y para dialogar desde el museo con esa comunidad o que ella misma dialogue allí. Por otro lado, también me llama la atención eso, como que no cierren el hecho de que, por ejemplo, tienen una línea ideológica donde el museo reconstruye una historia oficial y esta se impone ante otros. Me parece que es como un modelo de construcción de narraciones y ahí usted ya plantea una paradoja que tienen pues como estas entidades en contextos que se desenvuelven con una sociedad neofeudal donde hay como ya la figura del Estado-nación, por ejemplo en este caso financiando museos o entidades culturales ya no predomina tanto, aparece la corporativa, sin embargo el Museo de Ciudad Autoconstruida creo que se ubica en un espacio intermedio para lograr como eso, como articular procesos locales y también mostrar como procesos hacia habitantes de afuera, hacia usuarios de afuera. Y ahí quería preguntarle solamente como para entender la distribución de acciones que tienen en este museo. Su merced dice que poseen una exposición permanente y que a partir del reclamo de comunidad empiezan a diseñar un modelo de exposición temporal. Ahí quería llegar a un punto derivado de esto y es dentro de las prácticas institucionales del museo, cómo se maneja su coleccionismo. Poseen espacios para coleccionar, manejan recursos para adquirir piezas u objetos que se consideren necesarios para integrar esta narrativa. Estos espacios donde se albergan estas obras están como operados mediante lógicas de conservación. ¿Cómo que se resuelve eso? Que es como una circunstancia que en el caso de casi que la historia de la museología en Colombia como que suele ser descuidada, suele ser como la última pata, la penúltima suele ser la educativa, hacia la cual atender. Pues en el tema de conservación y las piezas, pues las piezas fueron diseñadas por mismas colectivos y comunidades del territorio. O sea, las piezas que están en este momento exhibidas en el museo, la mayoría parten de un estudio, de un objetivo claro que, no sé, un colectivo que hace medio ambiente, un colectivo que hace mural, propone una pieza, propone una gráfica también, propone una forma de hacer un dispositivo, y lo que hacemos desde lo que se hizo desde museografía, desde el equipo de museografía, fue diseñar la pieza para que fuera acorde o fuera posible exhibirla, porque a veces hay cosas muy en el aire, entonces digamos que toca aterrizarlas. Y en este caso, pues el equipo de museografía, curaduría, fueron los que pusieron estas piezas. Y en este momento, pues las piezas que están son las únicas que hay, que son piezas que en cierto modo no son estáticas, por eso también tiene otra lógica diferente este museo, porque las piezas que tenemos exhibidas no son, se pueden mover, se pueden diseñar, el espacio está para que sea muy maleable. El sótano, que es el espacio más grande y más alto de la exposición, son cubos que tienen unas gráficas, tienen unos diseños, tienen unos murales que se pueden dimensionar para construir el espacio de ciertas maneras, de acuerdo si se quiere hacer una obra de arte, una obra de teatro, performance, una videoproyección, se dispone el espacio de acuerdo a eso. Entonces digamos que no son obras estáticas, digamos que esa es la diferencia que tiene con el Museo de Bogotá, que pues están en vitrinas, en una conservación muy especial, y allá pues el equipo de conservación allá tiene otras disposiciones y pues en algunos momentos también nos acompaña el equipo de conservación para el cuidado de muchas de las piezas que están exhibidas en este momento en el Museo de Bogotá, en el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Entonces digamos que hay que mediar ahí, porque pues nosotros no tenemos piezas que sean, no sé, antigüedades de 100 años, 200 años, sino todas son obras nuevas, que parten desde que inicia, poco antes de que inicia el museo, al día de hoy, que no es más de 1 año y medio, 2 años, digámoslo así. Un museo joven y está construyendo sus propias piezas para poderlas exhibir. No es como traemos piezas antiguas y las exhibimos, porque no es tampoco tan histórico ni tan del objeto, sino el objeto en contexto, digamos, lo ponemos más así, como lo mismo lo puso Doris. Es un elemento sociológico o es un elemento pedagógico para que dialogue con este público que, digamos, a veces se siente alejado de los museos, ¿sí? O se siente alejado de ciertos espacios que no corresponden a las lógicas contextuales. Entonces, lo que tiene diferente este museo es que responde a unas lógicas contextuales, y por eso, digamos, que son, más que obras, son dispositivos o más que piezas,
son dispositivos que acercan al público para que puedan interactuar con ellos mismos o tengan una cercanía más precisa o más, sí, que sea más amable la visita de las personas que llegan a este espacio y también conozcan un poco de su historia. Ahí quisiera preguntarle como para complementar algo que su merced señala respecto como a la proyección que tiene el museo hacia afuera, y es que sociológicamente el bogotano suele habitar y vivir en una localidad, se desplaza de esta localidad hacia otras, generalmente la que tiene inmediatamente al lado, en algunos casos 2 o 3 localidades después, y quien hace ese tipo de desplazamientos es el bogotano trabajador, que por ejemplo vive de la 30, sobre todo concentrado de la 30 hasta el río Bogotá, en toda la ciudad, y generalmente se desplaza desde el occidente hacia el centro norte para cumplir sus labores profesionales y después retornar. Y en ese sentido quisiera preguntarle entonces, Ciudad Bolívar también tiene una particularidad, y es que por como la manera en que se ha construido y ha complementado con una gran cantidad de bienes y servicios, en algunos casos opera de manera autónoma. Digamos que hablando ya como docente de la Facultad de Artes de la SAP, sí he encontrado casos de estudiantes que en muchísimas oportunidades su devenir hacia el centro de Bogotá se dio porque se inscribieron en el programa de artes de la SAP, y la sede de la SAP al lado de San Victorino les obliga como a salir de escenarios, por ejemplo, Ciudad Bolívar, y en algunos casos la labor es casi como de, para ellos, como de trasladarse geográficamente a otro contexto, y en muchísimos casos como reeducarse respecto a cómo desenvolverse en el centro, cómo manejar la tensión que produce este sector, y en ese sentido también como que se enriquece en términos como de contacto cultural su conocimiento de estos espacios, también para sofisticar la mirada que tenían pues previamente solamente formada o localizada en un entorno como una sola localidad. Entonces ahí respecto al tipo de usuarios que acuden al Museo de la Ciudad Autoconstruida, quisiera preguntarle si de pronto tienen más o menos como identificados qué tipo de usuarios van. Me explico. Eh, Estudiantes de arquitectura, quizá gestores locales, quizá solo artistas locales, personas mayores que utilizan este escenario como un punto de encuentro, jóvenes que utilizan este espacio como punto de encuentro. ¿Cómo se da ese uso de este museo que su merced, donde su merced trabaja? Listo, de acuerdo. Igual también hay alguien encargado de estudio de públicos en el museo. Okay. Entonces digamos que tenemos cifras bastante buenas para ser un museo tan joven. Más de 80.000 personas han pasado por el museo, creo que es la última cuenta que tengo. Y vienen grupos de todo tipo, o sea, y han venido grupos de universidades, de colegios, tanto locales como distritales. Y ya como se ha convertido también en la zona del Transmicable, se ha convertido como una zona más cercana o más abierta a la ciudad. O sea, eso acercó a Ciudad Bolívar un poco más, que haya un Transmicable, que la gente venga como turista. Entonces también ya viene público internacional, así que también ve otras cosas de la ciudad. Nomás ese trayecto desde el Portal del Tunal hasta la última estación del Paraíso Mirador, eso ya da un panorama de cómo está construido Ciudad Bolívar. Los lugares empiezan en el lugar que está medianamente más organizado, Casa Linda, van subiendo, van viendo la montaña, van viendo la teja, van viendo las terrazas, las casas pintadas, que son otro tema, parte de la zona rural, quebradas. Entonces creo que eso también ya de entrada, solamente con pasar en ese pedacito de Transmicable, ya hay un recorrido bastante, como se lo dice, enriquecedor para el que viene. Dice, ay, qué chévere venir acá, no ver todo bonito, porque no se ve todo bonito, hay murales, hay casas, se ve el deterioro también de algunos espacios, se ve la lejanía del Estado en algunos momentos. Solamente en ese recorrido se ven los asentamientos, las personas que hacen su casa pues, en estos espacios de montaña, en las laderas, y ya llegamos al museo. Entonces ya hay un contexto, o sea, antes de que tú llegues al museo, ya estás viendo la realidad. En el museo lo que hacemos es reforzar un poco esa realidad, ya con números, con escenarios, lo que hacen los compañeros de educativa y los que hacen todo el tema de las guías, ¿sí? Los mediadores hacen ese enlace como que ya hablan, ustedes venían en Transmicable, venían en bus, y ya ahí se les enriquece la mirada desde lo tema ambiental, las luchas que han tenido esas comunidades para afrontar estos temas, que los servicios, que las calles, que aún se viven, que por eso también ese recorrido en el Transmicable evidencia
que se siguen viviendo, que porque tenemos el botadero de Doña Juana, que porque el río Tumpuelito, que porque sí, muchos factores que han hecho como que muchas de las comunidades digan, no, pues ya es el tope, es el punto máximo que uno puede llegar a vivir en un lugar que no tiene técnicamente nada, entonces empieza la exigencia. Entonces las organizaciones empezamos como a exigir cosas más que, pues, cosas que normalmente el Estado debería hacer, ¿sí? Ujú. Que en otros espacios lo hace y lo cumple, como una calle, como un servicio público, que uno no es gratis, sino uno lo paga. Entonces creo que eso hace que uno se vuelva un poco crítico del contexto, Ujú. ¿sí? O sea, yo que nací en esos espacios, no, cuando yo nací, yo crecí, pues ya había como eso, digamos, esa facilidad de tener un servicio público o una calle pavimentada, pero antes de eso había espacios que estaban en la montaña, técnicamente hechos de puro barro y teja y lata, o estos elementos que se utilizan normalmente para la autoconstrucción, que por eso viene también un poco el nombre ahí, ¿no? Ujú. Que nace como las personas han construido su barrio, su territorio, no solamente por lo estético ni lo de hacer sus casas, sino también porque hay otras construcciones que nos tocó hacernos a nosotros mismos para poder exigir cosas, como lo del paro del 93 que se enuncia también allí Ujú. en el museo, es una exigencia y creo que fue el estallido más fuerte que se dio en Ciudad Bolívar en su momento, el paro del 93, que se reunieron las juntas, la comunidad y todos salieron a la calle a exigir. ¿Sí? O sea, fue como que estaba el niño, la mujer, el señor, el abuelo. ¿Sí? No era una lucha solo juvenil como se ven actualmente en muchos espacios, que solamente los jóvenes, los universitarios, sino que también la comunidad realmente estaba ahí porque ya estaban cansados de que no se les prestara atención y bueno, en aquel momento estuvo complicado y pues ahí en el museo hay una pieza que habla específicamente sobre este tema. Ok. Entonces eso enriquece también cuando llega la gente, ¿por qué esta gente es tan peleona? Dicen a uno de Ciudad Bolívar, o porque Ujú. esta gente todo el tiempo está a la defensiva. Ujú. Sí, porque pues, a uno lo tildan a veces de como que porque Ciudad Bolívar es tan disidente, si podríamos decirlo así, en los espacios que participa o en los lugares que llega, pues uno tiene esa mirada crítica o que uno que se ha construido en esos espacios, uno planta una visión y dice, no, pues es que lo normal es esto, Ujú. pero no pasa. Ujú. Entonces uno empieza a criticar eso mismo de dónde llega uno y dónde está parado uno. Ujú. Pienso desde ahí. Además, ahí su merced está recordándonos que la dinámica de crecimiento de ciudades como Bogotá y muchísimas ciudades latinoamericanas e incluso ciudades como Madrid han dependido de una segregación, de una discriminación respecto a decisiones urbanísticas, donde para el caso nuestro, el norte es un norte que tiene plena dotación de servicios e infraestructura históricamente, si queremos poner un punto a partir del 48, del Bogotazo y el proceso como de urbanización y reconstrucción de muchas zonas de reconstrucción o abandono de muchas zonas del centro de la ciudad, pues ricos que vivían en el centro se van desplazando hacia el norte de la ciudad y esos sujetos tienen un tejido político y un tejido social lo suficientemente potente como para obligar a que el Estado financie la normalización del habitar zonas hacia el norte, incluso invadir zonas como de humedales, etcétera, lo cual después les trae problemas, ¿no? Porque habitan zonas lacustres, etcétera, y se les hunden las casas, se les inundan, en fin. Pero sí, en el caso de esa segregación, entonces, la separación ha sido tan violenta por parte del mismo Estado que lleva en muchísimos casos a imponer no la normalidad que el Estado provee los servicios por los cuales
para los cuales uno paga, pues, cuando paga impuestos, sino que además hay que recordarle como casi intermitentemente que vuelva los ojos porque pues no es suficiente lo poco que está haciendo. Y ahí en ese sentido quería preguntar respecto a esos hitos históricos que su merced destaca, está este del 93, hay hitos históricos previos e hitos históricos posteriores como para un poco desde una lectura sí, historicista tratar de tener la narrativa que construye este museo. Bueno, antes de eso, pues estamos hablando del poblamiento de Ciudad Bolívar. Este año creo que cumple los 40 años, si no estoy mal, entonces empieza como sobre los 80, ¿sí? Y ahí es donde empieza a crecer Ciudad Bolívar, pues empieza a llegar comunidad campesina, desplazamiento, o sea, empiezan todas esas dinámicas y es la comunidad que hoy habita Ciudad Bolívar, ¿sí? No podemos decir que todos son desplazados ni que todos llegaron de la mejor manera o que llegaron que empezó también con ese tema de los loteos, ¿sí? Como que grandes extensiones de tierra manejadas por ciertas personas y que pues la loteaban a no sé, a 5, 10 pesos, 20 pesos. Y eso pues claro, generó que en un mismo espacio que era una hacienda, empezara a haber muchas casas pegadas una a la otra. Entonces digamos que así. Y la dinámica se está repitiendo hoy en día, hablando ahora de la zona rural de Ciudad Bolívar, que es la mayor parte, el 73%, el 73% es zona rural. O sea, lo que conocemos de urbano de Ciudad Bolívar solamente es el 27 y el 26%. ¿Sí? Ahora lo que están haciendo es, como ya hay una cercanía con el Transmicable, eso también genera unos pros y unos contras, ¿no? Entonces, claro, entonces ahora estamos cercanos, la última estación está cercana a la zona rural, que es la primera vereda, que es Kiva. Entonces, ¿qué está pasando en Kiva? Se están empezando a construir barrios alrededor de estas veredas, se está loteando, se está vendiendo, la gente está construyendo y pues como es un precio muy barato, desde 5 millones uno podía conseguir un lote de 10 por 12 o 6 por 12, pues ahora están como de 10 millones para arriba, pero sí es muy barato tener en este momento tener un lote en ese precio. Entonces, claro, está empezando a expandirse mucho más la localidad hacia esos terrenos. Entonces está la comunidad campesina, desplazada, comunidad indígena y también pues comunidad venezolana, y pues lógicamente esa es la única salida que uno encuentra para poder tener una casa o un espacio para vivir. Lo que nos pensamos es después cómo va a llegar este tema de los servicios, que va a empezar otra vez es como devolverse en el tiempo unos años, y es el retorno continuo que tenemos acá en Ciudad Bolívar en muchos espacios. Listo, ya una cierta parte de la población, una cierta parte del territorio ya pasó por ese estado. Listo, ya tenemos calles, ya tenemos ahora otros nuevos espacios, que está retornando otra vez este espacio del principio, ¿sí? De cuando inició Ciudad Bolívar, en otros espacios de la misma localidad. Están desde el principio como que llegan a un lugar que están vendiendo a muy baratos, a precios muy cómodos y muy baratos, pero no están pensando en dónde están vendiendo la zona rural, cómo van a vender el tema de servicios a futuro, cómo van a vender estos espacios, sí, que después pueden ser edificios como lo que están construyendo en el resto de la ciudad y en el resto de las montañas. Estos grandes apartamentos, edificios de apartamentos, que muy probablemente pueden llegar allí a Ciudad Bolívar en algún momento. Sí, pues no pensando en ese tema de, bueno, cómo va a ser los desechos, a dónde van a ir esos desechos que salen de estas casas, de dónde van a salir los servicios, de dónde va a salir el gas. Eso creo que no se lo han pensado al día de hoy, pero pues sí están vendiendo vendiéndoles ese sueño a miles de familias, pero no lo están pensando a futuro, cómo esto va a afectar realmente la misma estructura que están montando en estos espacios de haciendas, que eran veredas o haciendas, y se van a convertir en casas una junto a la otra, que es lo que ya se repitió hace más de 40 años. Hoy está volviendo a retornar y pues está en constante construcción eso, porque siempre ha pasado, ¿no? La montaña, hay un pedazo de montaña, pues tenemos la de casas. Salió una cantera. ¿Qué hace con las canteras cuando ya salen las canteras? Pues construyamos un colegio, construyamos un grupo de edificios ahí para construir apartamentos y ya ahí quedó resarcido, entre comillas, el problema. O sea que en ese sentido el gran eje narrativo viene a ser eso, procesos de construcción, modelos de habitabilidad, si se puede decir, en esta localidad. Entonces quisiera volver, Angelo, a las exposiciones temporales. Digamos, porque ahí también me parece que ahí se plantea un modelo a nivel curatorial museográfico
relacionado con a qué población se dirigen este tipo de procesos. No le llamaría convocatorias necesariamente, sino procesos de investigación. Qué tipo de objetos se hacen visibles en este tipo de presentaciones e incluso, que su merced lo mencionó antes y lo estaba dejando pasar, cómo se realizan esas acciones que en otros escenarios se llaman activaciones respecto a la ocupación del espacio, que ya su merced decía que incluso en el sótano la misma disposición, perdón, el mismo diseño museográfico apuntaba a que fueran móviles los, no sé, plafones, módulos, etcétera, para que el espacio que en una mañana o a lo largo de un día está ocupado por unos objetos, después se convierte en un escenario, por ejemplo, para una obra de teatro, un performance. Entonces ahí quisiera como que reorientáramos la conversación hacia ese lado. Sí, es que como tenemos varios espacios, tenemos ahora la terraza, ¿sí? Uh-huh. La terraza del museo, que ahí está la huerta, y últimamente pues ya se dio la apertura al Círculo de la Palabra, que también fue una exigencia de las comunidades indígenas, la mesa indígena, así como hacer ese espacio para que las comunidades se pudieran congregar allí. Uh-huh. Entonces ya se construyó, un colectivo local se encargó de eso, el colectivo Mayaelo, de construir este espacio del Círculo de la Palabra. Entonces, bueno, está la terraza que tiene ese espacio, donde se pueden hacer reuniones que tengan que ver con el proceso. Uh-huh. Tenemos el tercer piso, que es por donde entra normalmente cuando uno sale de la estación del Transmicable. Entonces ahí ya se habla sobre cómo son los inicios de Ciudad Bolívar, un tema sobre la composición de Cerro Seco, las quebradas, el tema minero, ¿sí? Como que en el tercer piso se ven como estas tensiones, ¿no? Entre lo que es urbano, lo rural, y cómo esto es explotación del suelo, uh-huh. interviene a Ciudad Bolívar y extrae de Ciudad Bolívar. Uh-huh. Hay unos paralelos, en algún momento se habla cuántas veces en el año X, cuántas toneladas de arcilla o de piedras de cantera se sacaron para construir X edificio, o el Avianca o el aeropuerto El Dorado. Entonces como que empieza esa extracción y ahí se hace esa analogía de la extracción de Ciudad Bolívar hacia la ciudad, que es más o menos una analogía parecida a lo que su merced contaba de las personas que tienen que desplazarse a trabajar al lados equidistantes de sus territorios para poder trabajar y volver a su territorio, ¿sí? Porque en el territorio mismo no hay como una empleabilidad clara, pero pues les toca ir desplazarse hasta el otro lado de la ciudad para poder trabajar, estudiar. Entonces eso mismo creo que desde la extracción de los recursos naturales que tiene Ciudad Bolívar Uh-huh. se empleó para eso mismo. Entonces ahí se hable como un poco sobre eso. También sobre propuestas que han nacido de la misma comunidad para hablar sobre los residuos, sobre el medio ambiente. Eso vamos en el tercer piso. En el segundo se llama prácticas artísticas, que es el espacio que se dota para que sean múltiples talleres, proyecciones, estas exposiciones temporales. Hay ahí un espacio para las comunidades indígenas y las comunidades afro, para que tengan como su espacio también de visibilización dentro del museo. Uh-huh. Entonces este espacio se vuelve también maleable, de cierto modo, y ahí es donde se propone como el espacio para exposiciones temporales, ya que tiene las condiciones, porque eso también creo que cabe resaltar que tiene el museo, que tiene las condiciones técnicas, lumínicas, ¿sí? Para que pueda hacer una exposición que tenga un valor enriquecedor estético, ¿no? Porque no es lo mismo ponerla en un salón comunal que ponerla en un espacio adecuado. Entonces creo que por eso las mismas personas han dicho, este espacio está como bonito, este espacio está interesante, queríamos exponer allá. Y es un espacio como que enriquece también lo que se exponga allí, de parte y parte, ¿no? Porque nos enriquece a nosotros como parte del museo y a las personas también porque pueden exhibir sus exposiciones, sus cuadros, sus instalaciones de una manera más adecuada y pues que van a estar seguras en lo posible de lo que nosotros hacemos en el museo, porque estén seguras las obras y puedan ser utilizadas de la manera que las personas la proponen. Este es el espacio del segundo piso, que es el que está diseñado para estas exposiciones temporales. Que la misma gente dice, bueno, yo quiero hacer esto, entonces yo lo que hago como museografía, hago una visita técnica previa, le digo, mire, acá se puede hacer esto, esta pared se puede tocar, esta pared no se puede tocar, tiene esta instalación eléctrica, tiene este manejo de luces, tiene estos spots, como las especificaciones a minucia para que ellos también lleven armado de lo que tenían al principio que enviaron al formulario X. Ok. Ángelo, ahí, digamos como para tratar ya como de llevar esta conversación hacia la proyección institucional del museo respecto a otras
instituciones, digamos que aparte de las visitas de grupos de estudio universitarios o de colegios, quería preguntarle como qué relación institucional tiene el Museo de la Ciudad Autoconstruida con otras entidades museales, no solamente locales, sino de afuera del país. Bueno, en este momento pues se está construyendo eso porque el año pasado vinieron los compañeros de museos de Ecuador, una red de museos comunitarios de Ecuador y pues fue muy interesante. Yo no pude estar lamentablemente en ese proceso, pero sí algunos compañeros pudieron compartir sobre esos procesos en otros países. Se están haciendo diálogos con la Esquina Redonda del Bronx, con el Museo Nacional, que ahorita pues, está el ICANN ahí en algunos aspectos, va a entrar a ser parte de algunas de las exposiciones. Estamos en eso porque lo que decimos es un museo joven que digamos que tiene que ser apalancado en este momento por el Museo de Bogotá, que es el que tiene la experiencia y es el que tiene el recorrido y tiene los contactos, pero pues el museo ha estado ahí, hemos estado en la noche de museos, o sea, lo que lleva el museo ha estado 1 o 2 noches de museo y este año esperamos otra vez estar en esta noche de museos para que pues también entremos en esa dinámica de los museos, pero que proponemos desde este museo, ¿no? Específicamente de Ciudad Bolívar, hacia la ciudad que proponemos como museo, porque esa es nuestra propuesta, ¿no? No solamente seamos un museo más, o seamos una galería más, sino es un museo que responde a otras dinámicas muy específicas. Eso es lo mismo que ha planteado el gerente en algunos espacios. Él sabe que este museo tiene unas dinámicas muy específicas, muy contestatarias, digámoslo así. No en el sentido de que todos somos revolucionarios, sino que el museo mismo está hablando de unas falencias que ha tenido la construcción local o el mismo Estado en accionar allí, sino que vamos a ver cómo este museo puede llegar a dialogar con la comunidad desde lo institucional y que la gente se sienta como acorde. Sí. Ok, ahí solamente quería preguntarle entonces, respecto a los privados, ¿ha habido coqueteos como a nivel de qué linda locación podemos hacer algo? Me refiero a privados dedicados como a la comercialización de arte o eventos artísticos, o incluso me atrevería a decir a la Cámara de Comercio de Bogotá. Sí, creo que había como una propuesta, algunas propuestas, pero al momento no se han desarrollado como tal. Sí, las instituciones vienen, otras instituciones que no tienen que ver directamente con museos, sino con entidades mismas del distrito, Hábitat, Biblored, han hecho esos diálogos para que ellos tienen algo que quieren mostrar y pues buscan el espacio apropiado en el museo para mostrarlo y que entre en un diálogo o en una discusión, porque nosotros también pensamos es que el museo tiene que generar tensiones y discusiones. Y fue lo que pasó en esa vez cuando vino Doris al museo, entonces como que generar esas discusiones y tensiones, realmente creo que el museo está para eso. Y lo que habla el mismo gerente en alguno de lo que dijo, generar esas discusiones imposibles, que en otro espacio no podrían ser posibles. Entonces, que venga a Ciudad Bolívar, esta artista ya reconocida mundialmente, y genere este diálogo y haga un análisis del contexto. Bueno, no tanto el contexto, sino de lo que ve, porque realmente ahí le faltó como hablar un poco del contexto y lo que o lo que nosotros venimos planteando como museo. Pero es eso, esas discusiones imposibles, el mismo gerente lo dijo en algo. Generar esas discusiones imposibles, me parece que es algo interesante que dejó esta visita. Sí. Pues de hecho, ahí parecería que como que en términos de construcción de imaginarios de sociedad, el prejuicio impera mucho, y en algunas de las propuestas que se hizo públicas, perdón, en algunas de las declaraciones que se hicieron públicas respecto a este personaje, parece que salía a relucir más eso que lo que tenía al frente, que es lo que le pasa a cualquiera cuando cambia de contexto y le piden que dé como una posición al respecto. Sin embargo, no quiero hablar de Doris Salcedo tanto como de esas discusiones imposibles, Ángelo, que su merced ha alcanzado a notar. Por ejemplo, me atrevería a señalar dos elementos, de pronto haya más, relacionadas, por ejemplo, con las tensiones generacionales entre viejos y jóvenes. Por ejemplo, si ha habido discusiones imposibles respecto al uso del espacio, o a discusiones a nivel de lo étnico entre diferentes comunidades respecto al uso del espacio, y me atrevería incluso a decir con instituciones, por ejemplo, los tombos, que de pronto quieren también llegar allá para hacer, no sé, una campaña de cortarle el pelo a la gente y de odontología para poner espías, para preguntarle a los niños dónde vive la gente de la primera línea. Entonces, en ese sentido, como esas
discusiones a nivel de lo generacional, de lo étnico o de lo institucional, ¿cómo se han dado? Sí se han dado, ¿no? Bueno, normalmente no se han dado tanto entre la comunidad misma, se ha dado Ok. como con otras instancias, Mm, porque aquí normalmente nosotros estamos acostumbrados a departir en muchos espacios ya, con la diferencia. Entonces ya. creo que muchos de los que estamos en este tema cultural, artístico, social, sabemos que no todo el mundo piensa igual que uno y no todo el mundo está como en esa. Se han dado discusiones de pronto más eh, de forma más que de estructura, porque digamos que uno ya sabe como a qué se atiene. Si va Ujú, a trabajar con ciertas comunidades o ciertos grupos, uno ya tiene como, no digamos que una percepción mala ni unos prejuicios, sino que uno dice, listo, toca llevarlos por la buena, toca ir por, en general la discusión, pero tampoco llegar a los niveles del insulto o de la ujú, agresión, porque eso ujú. también pensamos que por eso es un espacio cultural y es un museo que tiene que generar estas discusiones más desde lo cultural, desde lo social, más que otras discusiones más allá de lo que uno puede ver en el contexto, ¿no? Ujú. Puede haber peleas, que los robos, entonces claro que el museo genera otras discusiones internas que van más al diálogo y a la construcción colectiva desde la diferencia. Y creo que desde ahí mismo el museo empieza como a tomar otro rumbo, que cuando llega la gente, bueno, es que yo no hay, aquí no hay algo sobre mi comunidad, pero puedo Mm, proponerla, ¿sí? mm, Esas son como esas discusiones, yo las he puesto pues para el tema de las temporales, porque mm. todo el mundo quiere estar en este momento porque es un museo que está teniendo reconocimiento, Sí, pasan claro. muchas personas, el fin de semana puede tener entre 500, 1000 o 2000 personas un fin de semana, un viernes, un domingo, sí. Pues claro, es un espacio de visualización y ha crecido bastante, que todo el mundo quiere exponer, pero entonces digamos que no todo el mundo puede exponer al mismo tiempo. Yo les digo también, o el mismo gerente o los mismos directivos dicen, no, es que el museo no se va a acabar en un año. El museo apenas está naciendo, está en esa etapa de nacimiento y pues en ese transcurso pues tiene que haberle Momento. cabida a En muchas ese otras. sentido, genera también como una respuesta que plantea un poco un compromiso a futuro, ¿no? Como que, hey, no vamos a hacer ya su evento de aquí al siguiente fin de semana, sino ten en cuenta que no nos vamos a desvanecer. Empecemos a Sí, claro, construirlo para hacerlo, para darle viabilidad y después poderlo resolver no improvisadamente y que salga bien. Ah, ok. sí, claro. Ok, ok, ok. Sí, es con compromiso a futuro y que uno tiene que dejar, nosotros que estamos ahorita, que de pronto la otra administración no estamos, Ujú, tenemos que dejar unas bases bien puestas para que la gente se empodere y diga, oiga, aquí había unas exposiciones temporales, queremos que siga habiendo eso, ¿sí? Para que la gente siga construyendo y siga viniendo acá a proponer sus fotos, sus videos, sus documentales, sus maquetas, porque también sí. esos son elementos que se utilizan normalmente para exhibir. Entonces, claro, no es dejarlo del ya para allá, porque digamos que a veces la gente se piensa en el ya para allá, porque también uno dice, bueno, estamos acostumbrados a eso del diario vivir, Ujú, estamos pensando del ya para allá, o sea, yo hoy tengo para comer, me toca ir a trabajar, conseguirme 10, 20 mil pesos para poder vivir hoy, y así mañana, y así mañana. Entonces, claro, esa lógica empieza a repercutir en lo que uno piensa. Entonces, digamos, no. Y pues como la institución tiene otras lógicas, también toca mediar entre esas dos. Como que a veces la institución se queda en un letargo a mucho tiempo y la comunidad quiere del ya para allá. claro. No, que tengo un evento para allá y necesito hacerlo mañana, o necesito hacerlo este fin de semana. Entonces nosotros también ponemos la discusión, bueno, entonces hay que hacerlo de una forma no tan a un año, 20 años, 2 meses, sino se hace como un análisis de, bueno, tenemos este espacio, le sirve, o sea, empezamos a hacer ese diálogo para poder construir una programación entre la comunidad, las actividades que ya tenemos pensadas, las instituciones. O sea, hay que responder a muchos frentes en ese espacio, que lo hace la coordinación. O sea, nosotros apoyamos, yo en museografía como el tema de Ujú. exposiciones, eventos, vienen los compañeros de mediación para apoyar desde los talleres, los eventos, la programación. Entonces, claro, todo eso construirlo en algún momento se vuelve complicado porque tienen que dialogar en el mismo espacio Claro. dos talleres, en el mismo espacio dos eventos que piden el mismo espacio para el mismo día y la misma hora. Entonces, toca dialogar el tema de la hora, en qué momento se hace. Pero pues Ay, últimamente sí se ha podido llegar a unos consensos y pues ujú. se ha ido ordenando de a pocos. O sea, en este momento el museo está ordenado en ese tema de programación para que no se crucen las mangueras, como dice por ahí, un evento con otro, pues genere ahí como tensiones, ya otro tipo de tensiones Otras, sí. entre los grupos que van a participar del Angelo, espacio. ahí quería preguntarle porque pues lo hemos como pasado muy en alto así como si fuéramos en Petrocable y es,
no sé, esta pregunta, la respuesta a esta pregunta su merced perfectamente puede ignorarla, pero en términos de lo catastral, de la sede del museo, el museo está en una infraestructura que toca, que es incita al Petrocable, pero la sede es del Museo Bogotá, o sea, ¿sí lo estoy entendiendo bien? ¿O es del IDU, o es de Transmierda? En ese momento el espacio no se ha entregado al IEPC, que es realmente la institución que debe, que Ujú. tiene que, en las manos de y esa institución tiene que hacer el comodato para que se entregue al Museo de Bogotá, pero en ese momento pues todavía tiene que entregarse a Secretaría de Cultura. Mm, En este momento se está de la constructora que es Findeter, y ahí pasa, o sea, en ese proceso estamos Espérame. funcionando en un espacio que todavía no se ha entregado directamente al, al, Mm. al IEPT, Ah, ok. pero fue también por eso mismo de la construcción que fue un poco tediosa. Y el mismo gerente y los coordinadores dijeron, no, tenemos que inaugurar este museo ya, o si no, Lo podemos perdemos. esperar otros 3 años si no lo han abierto, porque falta estructura, porque falta muchas cosas que se ven las falencias en construcción, y eso sí es algo que yo recrimino un poco de estos contratos o megacontratos que se hacen de los espacios, que a veces no cumplen los requisitos técnicos, pero digamos que en ese momento pues ya está adaptado, ya se empezó, ya Ujú, están las ujú. actividades, ya estamos, el que dice ya estamos adentro y estamos ahí respondiendo también a las exigencias, porque también la consideración de entrar al espacio es que las personas ya estaban exigiendo que el museo se abriera. Los grupos que habían trabajado, la comunidad, las instituciones mismas, están diciendo, oigan, necesitamos activar ese museo porque está represada un poco de información que quiere salir. Un espacio que se necesita porque la gente quiere expresarse, quiere hablar, y a través del museo pues ha encontrado ese medio para poder expresar lo que sienten y lo que han vivido en esta localidad. Entonces creo que desde ahí es la propuesta que se hizo de abrir el museo en las condiciones que se encontraba en el momento de apertura. Sí, en ese sentido, su merced, lo que está haciendo un poco es recordándonos que la configuración de infraestructura para instituciones culturales dedicadas a visibilizar o las artes plásticas o las prácticas culturales o la cultura material es otra discusión imposible que en términos, ya me atrevería a decir, como casi desde la República se ha venido sosteniendo y como que los museos se van organizando a medida que van creciendo, van obteniendo y desarrollando la misma infraestructura, es decir, el devenir del Museo Nacional durante muchísimos años que pasaba del observatorio astronómico al edificio de las aulas, a un pasaje comercial, al tercer piso del Ministerio de Cultura, a una cárcel después que es el panóptico, también marca como eso, como una inestabilidad, una fragilidad, un constante estar en un limbo institucional y dialogar, me parece también, reitero eso, como ni siquiera dialogar, construir canales de diálogo cada vez más sutiles para poder lograr, pues, como obtener eso que en este caso pues su merced no lo recuerda, como que también hay una serie de agentes que van participando ahí, cada uno con sus intereses, eso sí hay que reconocerlo y señalarlo, que también están dispuestos o a que esto dura, perdón, a que esto se active o no se active, a que sea un elefante blanco, etcétera. Y ahí quería preguntarle, digamos, extendiendo la relación como espacial del museo con el circuito de transporte de Bogotá. ¿Han realizado a nivel del Petrocable intervenciones en diversos escenarios o solamente están allí como una sede hacia la cual uno se dirige? Es decir, el mismo recorrido que le planteaban al espectador que su merced decía, ¿no? Como que desde la estación Tunal hasta la sede del museo ya se hace un recorrido visual en torno, visual etnográfico en torno a la configuración de Ciudad Bolívar. En ese sentido han contemplado, no sé, las mismas góndolas u otras estaciones como micro sedes o sedes alternas del museo o ya demasiado esfuerzo y mejor concentrarse en un espacio. Sí, pues en ese sentido, pues claro, necesita un poco más de esfuerzo, más Mm, personal para eso. ya, y más Pero plata. digamos que en algunos espacios se ha hecho como que empiezan los recorridos y hay mediadores que pues son o Mm, para eventos muy específicos que la mediación empieza desde el portal final. ok. Entonces en el recorrido con las cabinas, algunos compañeros han hecho eso, como acompañar el recorrido para que viniera, sí, en la llegada hasta acá, pues listo, ya llega, no sé, yo lo he hecho también con algunos compañeros y Ya. compañeras, como que les voy diciendo, este está el barrio, acá hay esta problemática, acá hay esto chévere, acá hay este mural que yo pinté en algún momento, ¿sí?
¿sí? En ese recorrido pues uno va construyendo esa historia con las personas que uno se va relacionando. Pero claro, eso requiere otro esfuerzo que si empieza en el portal Tunal, hay personas que tienen que estar todo el tiempo ahí. Claro. Eso ya se le queda un poco, o sea, se le está dando un poco la apertura a esas mediaciones comunitarias o a esos recorridos turísticos que están proponiendo, el turismo comunitario que están proponiendo muchas de las organizaciones que ya son de Ciudad Bolívar y otras que son externas, están empezando a hacer eso. Entonces ya llevan un buen tiempo haciéndolo, como que venden el paquete turístico, entre el paquete turístico está recorrer los murales, pasar en algún momento por el museo, el Mirador del Paraíso, que es un espacio que tiene una vista bastante amplia. Entonces ya se está haciendo por ese lado. Entonces, digamos, nosotros no queremos tampoco meternos al rancho y decir, es el trabajo de ellos también, más bien cómo ellos se articulan al museo para cuando ellos traigan ese público extranjero de otras localidades, de otros países, ya hagan una concreción ahí con la mediación que ellos llevan haciendo o con el recorrido turístico que ellos vienen haciendo con el espacio del museo, que es un espacio ya netamente físico y está ubicado en unas especificidades. Pero pues más como eso, es como los talleres que se llevan a los territorios, que los compañeros de mediación llevan a los territorios. Ahí se empieza a expandir un poco el museo. Las convocatorias que se hacen de secretaría desde el museo también empiezan a eso, como que organizaciones que están pensando un proyecto en su barrio, después o haga parte del museo o haga parte de esa programación del museo. Entonces, también es ida y vuelta de esos espacios, como estoy yo en el barrio Candelaria, hago mi proceso y después lo muestro en el museo. O al revés, hago los talleres en el museo y los llevo a mi territorio a exponerlo o al resultado final se expone en el espacio que ellos consideren. Ok, Ángelo. Bueno, menos mal no hablamos de Doris Salcedo porque ya no necesita más publicidad gratuita, tiene mucha plata y está en muchos museos del mundo. Quisiera terminar esta entrevista hablando de lo editorial, es decir, sí es una institución joven, está claro, Sí. pero igual como toda institución sometida como a esta velocidad de gestión que su merced ya nos ha ilustrado desde que inició la entrevista, habrá de producir documentos, obviamente los documentos como administrativos de circulación interna, pero quisiera saber hacia el público qué tipo de procesos editoriales han adelantado, si no los han adelantado, o cómo realizan esa labor de extensión a nivel de la generación como de documentación respecto al museo, catálogos, cuadernillos, la página web simplemente es el repositorio, ¿cómo manejan esa variable? Bueno, en esos términos, pues bueno, el año pasado una compañera de mediación, junto con el equipo del IEPC, se empezó a hablar sobre el palo del ahorcado, que pronto es uno de los, ni fuera de la localidad se conoce mucho, sí. Palo del ahorcado, y empezó a hablar sobre el tema de patrimonialización del palo del ahorcado, y en este momento existe un libro sobre eso. Perdón, ¿es entonces una iniciativa institucional que deriva, por ejemplo, en la producción de un libro? Sí, de las comunidades que habitan el palo del ahorcado, entonces ya hay un libro sobre eso. Okay. Que hizo parte de una compañera que hacía parte del equipo. Este año ya no hace parte del equipo, pero el año pasado estuvo muy pendiente de ese proceso, se llevó a cabo las reuniones con la comunidad y pues en conjunto con la construcción académica o de la institución se pudo realizar este material, que ya es un libro que tiene una cierta diagramación, edición, o sea que ya pasó por todo el proceso y ya está impreso, y que ya es un logro que diga, bueno, este libro no salió directamente del museo, sino salió por personas que trabajaron en el museo y la comunidad del mismo territorio. Eso ya empieza a ser como, bueno, acá se pueden construir. Claro. Y este año como primicia, estamos en la construcción del libro del museo. Re bien. O sea, ya estamos en esa, no sabemos cuándo va a salir, pero estamos en la edición, pues algunos hemos aportado, o sea, algunos compañeros están como muy metidos ahí. Yo he aportado como desde lo que tengo, desde lo que sé, pero pues no sabemos cuándo vaya a salir este libro, pero habla muy bien sobre la posición que tiene el museo frente a la ciudad y frente a la misma institución. Este libro... ¿O qué puede ser? No, siga, qué pena. ¿Qué podría hacer y qué no podría hacer el museo? Esa es nuestra pregunta siempre. O sea, los que estamos en ese momento, porque decimos, bueno, tenemos que dejar alguna consigna para que estos cimientos que estamos construyendo pues no se caigan de administración en administración, porque eso normalmente pasa con muchos espacios que se acabó la administración, pierde el horizonte y llega otro tipo de personas a manejar estos espacios, pues
sus lógicas van perdiendo eh, credibilidad con la comunidad, van perdiendo todo su hacer, su tema contextual, su tema social, su tema de... ¿Sí? Entonces queremos como dejar esas bases, ya sea para que las personas digan, exijan, o la misma institución diga, bueno, acá hay algo interesante construido, pues mantengámoslo a ver en qué medida les funciona y en qué medida no les funciona. Para que no sea como eso mismo. Estamos nosotros en esta administración, como habitantes de Ciudad Bolívar, contratados para trabajar en un museo, sino que a futuro, ¿qué podemos dejar a estas personas? O al resto de la ciudad, o a nosotros mismos, porque en algún momento nosotros estamos trabajando acá, pero mañana podemos estar de visitantes. Que nos pensamos nosotros para decir, bueno, es que yo en algún momento como el tema de museografía pensé que este espacio iba a ser para que muchas más personas pudieran exhibir sus piezas. Y en un momento puede que no. Entonces nos empezamos en esas discusiones a que cómo puede ser ese museo realmente autoconstruido, no solamente por el nombre, sino por su mismo hacer. Como que estábamos hablando de que las personas construyen su casa día a día, un ladrillo, un cuadro, una teja, ¿sí? Así mismo nosotros cómo lo ponemos para que la misma gente se encargue de construir este museo desde sus haceres. Si yo soy artesano, si yo soy madre comunitaria, si yo soy excombatiente, si yo soy desplazado, ¿cómo pongo mi voz allá? Y desde cómo la manera lo expongo allá, si es una conferencia, si es un taller, si es una exposición, si es un dispositivo, si es un performance. Creo que esa es la discusión que queremos generar a futuro. O sea, en ese momento se está generando, pero pues tenemos un tiempo limitado. Claro. Nos va a limitar nuestro contrato y nuestro hacer en este espacio. Pero queremos ver qué pasa también a futuro con esta consigna que estamos proponiendo. Tenemos un manifiesto, estamos en eso, construir un manifiesto de qué debería ser, qué no debería ser el museo, y otras cositas que pues en el momento no puedo hablar, porque ya son para cuando salga el libro, ahí ya entenderán un poco de lo que se está dialogando. Sí, qué pena, yo quería terminar con la pregunta anterior, pero lo que su merced me dice me hace preguntar una cosa, y es que por lo menos desde Forero Fetecua, desde pues que es como un reconocido político y urbanizador pirata que hizo y deshizo en Ciudad Bolívar, o iniciativas como la del M19 y después ya con procesos de normalización como juntas de acción comunal, ¿cómo ha sido la relación con estos agentes políticos? Porque en Ciudad Bolívar las juntas de acción comunal son muy vivas. Obviamente las últimas pautas de poblamiento han desplazado un poco ese modelo para llevar un poco la iniciativa de comunidades que se asocian en torno a otros intereses, pero igual las juntas de acción comunal no se pueden desligar de la manera en que opera Ciudad Bolívar. ¿Y cómo ha sido ese diálogo? O por ejemplo las juntas no llegan, o ¿qué? Sí puede hablar, ¿no? Porque eso es sensible, yo sé. No, sí. Las juntas. No, pues las juntas yo creo que es un tema, pues yo soy parte de una junta, o he sido parte de una junta, y sé cómo funcionan internamente. Cuando están las elecciones, y más en este momento que es álgido, pues claro, empiezan a llegar. Lo que no han hecho en 4 años, sí, quieren volverlo a repetir durante otros 4 años a través de un tema de un tamal, o la lechona, un regalo. La lechona y no es sí, cualquier... Sí. Todo eso se empieza a ver ahorita, entonces ahí se empiezan a acercar a decir, oiga, mire, tenemos esta iniciativa, bla, bla. Y así a muchos compañeros les ha pasado. Yo digo, pues yo la verdad soy ajeno a eso, que no me interesa. Digamos, el museo sí tiene una posición muy clara de que no se puede hacer politiquería ni procesos de este tipo dentro del museo. En los alrededores pues han estado presidentes, alcaldes y eso, que bueno, si entran, tienen que entrar como personas, no como el político o el politiquero o el de cierto partido, porque eso digamos que esa política sí está muy clara desde lo institucional y desde nosotros también como desde el museo, decir, no, pues no puede venir a hacer campaña o proselitismo dentro del museo, porque pues estaría contradiciendo lo que estamos luchando. Sí. Entonces creo que esa sí ha sido como, y las juntas, o sea, las juntas vienen acá y vienen a proponer, no, que la junta tal quiere hacer una exposición de X, aquí está el espacio, venga y propone. Okay. Sí, pero no es como venga y, no sé, necesitamos tantos votos, porque acá realmente no se juega eso ni se le va a jugar. Ya, por ejemplo, si yo quiero hacer mi campaña política para hacer edil o apoyando a otro edil, se hace fuera del museo, o sea, se aleja del museo, porque esa no es la convicción que tenemos nosotros como, y se nos dejó muy claro y nosotros mismos lo tenemos claro y estamos a favor de eso. Pero el museo no se puede hacer proselitismo de ninguna manera, ni apología a ningún grupo X o Y, pues, hablando desde ahí. Bueno, pues Ángelo,
Muchísimas gracias por la charla. Listo, igualmente. Muchas gracias Sí, por la qué vaina no invitación. haber podido ir, ¿no? Pero pues ya próximamente. Ya ahí les dejo la iniciativa para que, o sea, les dejo como o sea, como cuando uno pica a las personas para decir, vaya al museo y se enterará de qué estamos hablando. Sí, sí, sí. Ya estando en el museo es otra cosa y verlo de frente, enfrentarse a este espacio es otra cosa, porque también eso es lo que nosotros decimos. Claro, Es claro. la idea de que no solamente nos vean desde afuera, o lo que han hablado de medios, o lo que se habla de los periódicos de que somos Ciudad Bolívar, sino, pues, venga y conozca Ciudad Sí, Bolívar. Entonces ahí se deja como la cuña en todo lo que hacemos nosotros para que diga, hay una razón para visitar Ciudad Bolívar, así sea el Transmicable o así sea el espacio que quieran visitar, o los murales, o el recorrido de murales, o el museo, pues ya se llega a otra mirada de Ciudad Bolívar desde ahí, ¿sí? ok. Que es la que hemos querido siempre plantear. Hablar de la estigmatización, de la segregación, todos estos temas que normalmente se plantean, que somos la localidad pobre, que somos la localidad que todavía andamos con las calles sin pavimentar, o que no sé, que hay gente europea que piensa que andamos en taparrabos, y eso no le pasa solamente a Ciudad Bolívar, sino a la ciudad o al mundo, al país, como que dicen que piensan que uno anda en las peores condiciones. Y digo, no, pues, hay lugares que tienen esas condiciones, como en todo el país. Hay otros que ya están mejor, hay otros que son más acomodados, hay otros que están más organizados. ¿Sí? La parte de abajo tiene una organización muy diferente a las Sí, partes altas, entonces creo que esas diferencias son las que hay que empezar a marcar y que la misma gente venga y diga, uy, acá hay edificios, acá hay casas, acá hay un museo, acá hay un mural, sí. acá está la casa todavía hecha en latas, siglo XXI y una casa que una persona pueda vivir dignamente en una casa hecha de latas, pues no me parece lógico para las dinámicas que se han dado, pero es la realidad. Ah, pues vale, Ángelo, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, igual muchas gracias por la invitación. Vale, hombre, que esté muy bien. Hasta luego. Vale, chao.